Una vez más a este tiempo que estamos estudiando la palabra de Dios, versículo por versículo, capítulo por capítulo, y así nosotros queremos que el instituto bíblico o el seminario bíblico llegue a sus hogares estudiando con este método inductivo. Para continuar, te invito a cerrar tus ojos y hacer una oración, porque la palabra de Dios es un asunto espiritual. Señor, te damos gracias en esta mañana. Señor, eres Rey de Reyes y Señor de Señores, y reinas y estás sentado en tu trono, y a pesar de las situaciones que estamos viviendo hoy en nuestro mundo, sé que tú tienes la respuesta. Por eso, Dios, te pedimos en este momento que nos alimentes con tu palabra, que fortalezcas nuestra fe a través de este estudio bíblico y que tú seas glorificado en todo lo que vamos a leer y estudiar. Te pido una vez más que uses mi vida como un instrumento en tus manos para compartir de tu palabra. En tu nombre, Jesús, oramos así. Amén. Muy bien. Abre tu Biblia en el Evangelio de Marcos, el capítulo 3, y vamos a continuar desde el versículo 20 lo que hemos dejado la semana pasada. El título general para este estudio es Jesús es cuestionado por cumplir la misión de Dios. Estamos estudiando, como les vuelvo a repetir, versículo por versículo, porque esto es lo que queremos hacer en la iglesia Calvary Chapel Arequipa. Así que bienvenido si estás escuchando por primera vez esta enseñanza. Este último párrafo, porque recuerden que este capítulo está dividido en dos párrafos, del versículo 20 hasta el versículo 35 es lo que vamos a estudiar ahora, y del 20 al 21 vamos a ver Jesús acusado por su propia familia. Versículo 22, Jesús acusado por los líderes religiosos. Del 23 al 27, Jesús contesta la acusación sobre Belcebú. 28 al 30, Jesús acusa a los líderes religiosos de pecar contra el Espíritu Santo, y en la última parte, Jesús y su familia. Así que gracias al Señor que podemos estudiar de esta forma y podemos usar este medio para comentar y hablar sobre lo que está sucediendo ahora. Recordemos un poquito, Jesús entró un día sábado a la sinagoga, también había un hombre endemoniado, Jesús reprende al espíritu maligno, este hombre cae en el suelo, se levanta y está ahora libre de esta posesión demoníaca. Los líderes religiosos lo cuestionan, lo miran, no creen. Es este momento donde comienza este episodio de Marcos, que es el primero de los evangelios escritos. Recuerden que es Pedro quien influencia a Marcos, y Marcos empieza a relatar todas las historias. Obviamente, Marcos no es el mejor evangelio cronológicamente escrito. Quien lo es Lucas, porque Lucas fue un historiador y los historiadores quieren poner las cosas en orden. Pero así que Marcos salta de un evento a otro, pero la característica de Marcos es que siempre lo vemos a Jesús haciendo algo, y ya era sábado, ya sale, ¿y qué sucede? Vamos a leer, acompáñame, versículo 20. Todos ahí en su caso, en su palabra, o en la Biblia, o va a salir también en la pantalla. Luego dice, entró en una casa. Y de nuevo se aglomeró tanta gente que ni siquiera podían comer él y sus discípulos. O sea, siempre que Jesús iba a un lugar, la gente quería verlo, quería estar atento a lo que pasaba. Versículo 20, cuando se enteraron sus parientes, salieron a hacerse cargo de él porque decían, está fuera de sí. Sus parientes, sus familiares, específicamente no lo detalla ahora, pero más adelante lo va a detallar. Pero ¿qué sucede? Lo que le dicen es que no tiene equilibrio mental. O sea, miren, Jesús era popular entre la multitud, pero él fue siempre mal interpretado por sus propios discípulos, porque no sabían algunos quién era, los líderes religiosos, porque decían, ¿quién eres tú? Dinos quién eres tú. Su propia familia y también la misma multitud. Esto era interesante cuando Jesús está cumpliendo la misión de Dios. Jesús ha venido a sanar, a liberar, a predicar la buena noticia de la salvación, la misión de Dios. Y no te extrañes que cuando cumplimos la misión de Dios en nuestros días, tristemente
escucharemos de nuestros familiares, está fuera de sí. Y lo que quería decir, hay unas versiones que lo ponen así, está loco. Eso es algo muy interesante. Cuando estamos en las conferencias de misiones, hace poco estuvimos en Movida, encima, y muchos de los jóvenes tomando decisiones, muchos de los jóvenes apasionados por el Señor y por cumplir la misión de Dios, y solamente surge la pasión cuando tú entiendes la necesidad. Es curioso que hay personas que no entienden la necesidad, por eso no se despierta la pasión. Pero cuando comprendes, entiendes, estudias la necesidad, se despierta una pasión en el corazón de todos sus hijos para cumplir su misión, porque no es mi misión, no es la misión de una iglesia en particular o de una agencia misionera, es la misión de Dios. Pero lo triste es que cuando los jóvenes dicen, quiero cumplir la misión de Dios, incluyendo a sus familiares o hermanos en la fe, o quizás sus pastores, les dirán, estás fuera de sí, estás loco. ¿Cómo puedes estar haciendo esto? Es curioso que lo hicieron con el Señor y hoy día muchos, apasionados por Cristo, pasan lo mismo. Por eso yo digo, bendita locura, diríamos, que trajo cordura al pecador. Bendita locura que trajo cordura al pecador. Recordamos también nosotros cuando años atrás con mi esposa, con una hija de 2 años y medio, teníamos que movernos de esta ciudad a otra ciudad, cruzar la frontera, otro país, porque teníamos esta pasión en el corazón. Queríamos capacitarnos, queríamos estudiar, queríamos ir al seminario. Muchos familiares o amigos nos decías, estás loco. ¿Por qué vas a hacer esto? ¿De qué vas a vivir? ¿Qué es de tu profesión, de tus sueños? ¿Qué es? Por eso digo, bendita locura que trajo cordura al pecador. No nos arrepentimos. Han pasado años y hemos visto cómo Dios ha utilizado, Dios ha usado nuestras vidas. Dios ha usado esa bendita locura para traer bendición, para traer cordura, no solo a nuestra familia, a nuestro hogar, a amigos, hermanos, lugares, iglesias donde hemos visitado. Porque cuando estás en los planes de Dios, cuando eres obediente a cumplir la misión de Dios, Dios, ¿qué te dijo? Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Toda autoridad se me ha dado, entonces vayan. Y yo no estoy por mi propia cuenta, estoy en el nombre de Jesús. Yo no predico en mi propia cuenta, predico en el nombre de Jesús. Así que si tú joven, señorita o hermano, hermana, que estás escuchando esta enseñanza y en tu casa te están diciendo, oye, estás fuera de sí, es una locura que tú quieras ir al seminario, es una locura que tú quieras ser misionero o misionera, cruzando países, cruzando idiomas. Yo diría, estás en el lugar correcto, porque a Jesús lo trataron así. A Jesús lo dijeron, oye, este está fuera de sí, hay que sacarlo, porque él estaba cumpliendo la misión de Dios. Solo tienes que pasar el proceso, porque no es cuestión de, me voy nomás. Hay procesos, hay agencias, hay estudios, hay iglesias, hay pastores que te van a ayudar, y el trabajo de cumplir la misión de Dios es un trabajo en equipo. Versículo 22, vamos a seguir viendo estos versículos. Los maestros de la ley que habían llegado a Jerusalén decían, está poseído por, mire, si le acusaron ya a su familia que está fuera de sí, estos líderes religiosos, está poseído por Belcebú, expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Estos líderes religiosos se le opusieron, lo acusaron, era un insulto al Señor Jesús decirle que está poseído por demonios cuando Él es Dios. Él ha venido a destruir sus obras. Mire, pero no era la primera vez que lo insultaron. Rápidamente voy a leer, y si estás con un lapicero, anotas los versículos, o si no, esto queda grabado y lo puedes repasar más adelante. En Juan 10:20 le dijeron, está endemoniado y loco de remate. ¿Para qué hacerle caso? En Juan 8:48, no tenemos razón al decir que eres un samaritano y que estás endemoniado, replicaron los judíos. Y decirle palabra samaritano era peyorativo, era un insulto. Juan 8:41, nosotros
no somos hijos de prostitución, le dijeron a Jesús, porque ¿saben qué? Ellos lo acusaron, como se corrió el rumor, recuerden, ¿no? Jesús nació por medio del Espíritu Santo. Entonces se dice, según este versículo, que algunos lo acusaron a María de haber traicionado a José. Por si acaso somos así nosotros hijos de prostitución. Ahora, otra referencia está en Lucas 7:34. Este es un glotón, le decían a Jesús, es un borracho y es amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Imagínense todos esos insultos. Y en Juan 7:20 le decía, estás endemoniado. Todo eso no era la primera vez que lo insultaron. Estos líderes lo trataban así. Y la palabra Belcebú que le dijeron, Bel traduce la palabra semítica Baal, que significaba señor, dueño, maestro, o algunas veces marido. Fue el nombre también de la diosa cananea de la fertilidad. Es un nombre compuesto. Zebú podía referirse a Baal de Cron, que está en 2 de Reyes, capítulo 1, versículo 2 al 3, una diosa filistea que se llamaba Zebabá, o 3, era un juego de palabras arameas por el señor de la enemistad, acá decían el príncipe de los demonios, ellos lo llamaban, y 4, el señor de las moscas, del arameo dibaba, que significaba mosca, Belcebú, el señor de las moscas. Es curioso, ¿verdad? O el príncipe de los demonios. Pero cuando yo miraba al señor de las moscas e hice un estudio respecto a este nombre, cuando estudiamos Reyes, es el colmo de la idolatría, podríamos decir, ¿no? Porque los seres humanos que no tienen a Cristo como el Señor de su vida, caen en la idolatría y adoran las cosas más ridículas que hay en el mundo. Hay países que adoran a una rata, hay países que adoran a la vaca, nuestros antepasados adoraban a la serpiente, al puma, pero se dice que ellos adoraban a las moscas. ¿Te imaginas adorar a las moscas? El señor de las moscas. Bueno, pues ese es el colmo de la idolatría y es justamente lo que hablé la semana pasada, el día miércoles hablando del libro de Reyes. Entonces, esa palabra Belcebú era un insulto, era algo muy fuerte que le estaban diciendo, porque Jesús obviamente conocía todos esos conceptos que yo les dije. Y vamos a leer el versículo 23. Entonces Jesús los llamó y les habló, ojo, yo lo he remarcado, en parábolas. Parábolas. Pregunta, dice, ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Así que Jesús lo mira y dice, versículo 24, si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede mantenerse en pie. 25, si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede mantenerse en pie. Y ojo para las familias que están escuchando, es una palabra muy interesante, ¿no? ¿Cómo se puede salir adelante si una familia está dividida por sí misma en medio de esta crisis? 26, igualmente, refiriéndonos al tema, si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede mantenerse en pie, sino que ha llegado su fin. 27, ahora bien, nadie puede entrar en la casa de alguien fuerte y arrebatarle sus bienes a menos que primero lo ate. Solo entonces podrá robar su casa. Y lo he remarcado, a menos que primero lo ate. Y ahí es donde primero hay que entender, Jesús dice, es una parábola. El escritor habla que la parábola que le cuenta es esto, de una casa, el hombre fuerte primero lo ata. Y recuerden que las parábolas es una forma literaria en la cual que Jesús o el narrador dice una verdad para esconder una verdad a los que no quieren escucharla. Pero dice esa verdad para que aquellos que están atentos, aquellos que desean escuchar, lo puedan recibir, comprender y entender. Esa era la idea y el propósito de una parábola. Hoy es curioso que es lo mismo que estamos viviendo hoy. Es que decir que hay personas que agarran esta parábola y no están entendiendo la verdad que está en esa parábola y la están tergiversando. ¿Y qué están sacando? Atar y desatar demonios o a Satanás. Eso es lo que las personas piensan. Hay que atar a Satanás, hay que atar a demonios, hay que atarlo
con cadenas y grillos, hay que atarlo con nudo ciego, porque para que no se suelte, y lo vamos a atar para que el poder de Dios se manifieste. Es decir, ellos piensan que Satanás es contrincante de Dios. O sea, este es un otro tema que, si me dan unos 5 minutos, vamos a ver el tema de lo que es guerra espiritual. Porque en este tema que ha surgido más o menos esta doctrina hace 25 años, aquí y ha llegado fuerte a Latinoamérica, han surgido ideas y hasta para mí son herejías basado en el conocimiento bíblico de poner a Satanás a la misma altura de Jesucristo. Por ahí hay figuras donde está Jesús con su brazo y Satanás está con su brazo y haciendo fuerza, y entonces surge en este concepto las guerreras espirituales, los guerreros espirituales o los guerreros de oración, y tú tienes que orar para que le des fuerza a Jesucito, porque Jesucito se está haciendo ganar por Satanás, y tienes que orar, y ya no duermen, escuchan voces, están siempre atentos, porque la guerra espiritual Satanás la está ganando. Mira, Satanás no es contrincante de Dios. Satanás es un ser caído. Satanás es un ser derrotado en la cruz, exhibido públicamente. Y lo único que hace estas doctrinas, pseudo doctrinas, es producir más inseguridad, más temor, más miedo. No fortalece la fe. Al contrario, alaba más a Satanás que a Jesucristo. Llega un momento donde todo es Satanás y estás así pensando, uy, Satanás se abrió la puerta, uy, Satanás, uy, Satanás. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? ¿Y dónde está el poder de Dios? ¿Dónde está que tú recuerdes que eres templo del Espíritu Santo y que es mayor que el que está en ti, que el que está en este mundo? A veces vivimos con ese temor que no es sano, porque el amor echa fuera el temor, porque el poder de Dios vive en nosotros. Así que este texto no está hablando de atar a Satanás o desatar a Satanás. ¿De qué está hablando entonces? Mira, si tú lees Mateo 12, 28 al 29, que es un texto paralelo, atar al hombre fuerte es una parábola para ilustrar la superioridad de Cristo y la llegada de su reino. No es un manual de guerra espiritual. Y te lo voy a poner rápido. Miren, hay otro texto que habla de atar, pero sí he visto que dice todo lo que atares en el cielo será desatado, atado en la tierra, y lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Bueno, Mateo 18, 15 al 18, vamos a leer rápido. Dice, versículo 15. Si tu hermano peca contra ti, y ese es el contexto, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo 1, 2 o más, para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Y ojo que dice, si peca contra ti, ¿no? O sea, si hay un pecado. Versículo 17. Si se alega hacerles caso a ellos, díselos a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Y ahí viene el versículo famoso, 18. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Y una persona dice, ahí está, que lo que ates, así que atamos a Satanás, atamos a los demonios. No, si tú lees el contexto, está hablando de si hay un pecado contra ti, si hay una falta grave, es pecado, no solamente es falta, ni que, me miro mal. No, es un pecado, hermano. Entonces, esto lo tienen que resolver con la iglesia, con el liderazgo, y es una cuestión disciplinaria. O sea, este pasaje no tiene nada que ver con liberación demoníaca, ni ataduras, nada, sino con disciplina en la iglesia contra el ofensor no arrepentido, y luego lo puedes tener o teniéndolo como un incrédulo. Habla con él, habla con otro cotestigo, lleva por fin a la iglesia, por favor, hasta ese momento. Toma esos pasos, y si no, bueno, no hace caso al hermano, hablas una vez, hablas 2 veces, 3, mejor te retiras de la iglesia. ¿Eso qué sería? Actuar de forma disciplinaria y desatar en forma conjunta, en un acuerdo, queda desatado esa persona. Es decir, puesta la disciplina, porque no es una persona que simplemente ha causado un problema, ¿no? Son muchos problemas que está causando. Y en medio de esos problemas que está causando esta persona, y no solo a una persona, sino atentando contra otro y atentando ya, es demasiado en liderazgo y muchas cosas, pues la Biblia dice, háganlo.
Ese es el atar y eso es el desatar. No es algo como que, como les dije, ¿no? Hoy me miró mal, no me saludó, venga para acá, usted ha pecado contra... No, estamos hablando el proceso largo. Entonces, atar y desatar, ¿qué sería? También dentro de esto, por el contexto que se está hablando, era un término de los maestros de la ley, esos rabinos, que significaba que cuando algo era atado, era prohibido. Y cuando era desatado, también era permitido. Entonces, no tenía nada que ver con el contexto de atar demonios, atar Satanás. Miren, ¿cuánto tiempo lo atan? Ojo que he leído esos libros, ¿no? De Ana Méndez, esta batalla espiritual, Rebecca Brown, muchos libros que he leído sobre este asunto de la guerra espiritual. Pero llegas a un punto y dices, ¿y cuánto tiempo lo atas a Satanás? Se hace una guerra espiritual, se visten algunos de comandos, hacen, ungen, echan sal, pero ¿cuánto tiempo? Porque sigue actuando. ¿Cuánto tiempo lo atan? Porque sigue obrando en una ciudad, en una familia, en una persona, sigue tentando, sigue engañando, sigue dando mentiras. Entonces, no es bíblico atar o desatar demonios. La única referencia bíblica que le digo de atar y desatar está hablando de la disciplina donde tú atas a una persona, lo haces parte del cuerpo de Cristo y lo desatas y lo sacas o lo retiras del cuerpo de Cristo, que esa es la autoridad que el Señor nos ha dado en el liderazgo de la iglesia. Pero el otro está hablando una parábola. Entonces no hay más versículos bíblicos que sustenten esta idea que ha sido traída a la iglesia, como les dije, hace aproximadamente 25 años. Pero ¿cuál fue entonces la táctica de Jesús? Me van a decir que no hay guerra espiritual. Sí hay guerra espiritual, hermano, no estoy diciendo que no lo hay. Pero ¿cuál fue la táctica utilizada por Jesús? ¿Cómo enfrentó Jesús al diablo al ser tentado? Tendrías que leer Mateo 4, del 1 al 11, cuando es la tentación. Y te lo voy a decir. Primero, Jesús estaba en oración. Segundo, Jesús ayunaba, tenía disciplina en su vida, no le daba tanta importancia a las cosas materiales. ¿Por qué? Porque se concentraba en Dios y eso es el ayuno y que ya enseñé. Tercero, Jesús resistió. Y cuarto, Jesús venció utilizando la palabra de Dios guardada en su corazón. Y eso es vestirse de la armadura de Dios que dice en Efesios, en el capítulo 6, Pablo más adelante. Usó la espada del Espíritu. Es decir, la palabra de Dios tiene que estar en tu corazón. Porque Jesús, las 3 veces que él fue tentado por Satanás, él resistió y las 3 veces sacó la espada del Espíritu y le dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Pero la palabra tiene que estar en mi corazón. Entonces es importante memorizar versículos de la Biblia. Es importante que la palabra de Dios se quede grabada en tu mente, que en el momento que el enemigo quiera venir a atacar, tú sacas su espada y dices, Satanás, escrito está. En el momento que Satanás quiere condenarte por un pecado, que ya tú te has arrepentido y le has pedido perdón a Dios, tú sacarás un versículo y dirás, sabes que Satanás no hay ninguna condenación para aquel que está en Cristo Jesús. Resisto y el diablo se va. Viene otra tentación, viene otro engaño de Satanás. Mira, nadie te ama. No, tú vas a decir, porque de tal manera Dios me amó a mí, que dio su vida, así que Satanás, te vas en el nombre de Jesús. ¿Me entiendes? Pero la palabra de Dios tiene que estar ahí. Jesús dijo, escrito está. Entonces, la receta de Dios para la guerra espiritual, te lo voy a decir. Anota, tienes para anotar textos relevantes respecto a la guerra espiritual. 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8 al 9. Anótalo. Efesios 4, 27. Santiago 4, 7. Judas 1, 8 al 9. 2 de Timoteo 2, 25 al 26. Anótalo, tómale foto. O sea, ahora está de moda tomarle foto, ¿no? A las pantallas. O un screenshot. Y ya está. Y pasamos. Consejos que te daría, porque hacemos este paréntesis, lo que tienes que hacer, si estás siendo influenciado, atacado por el enemigo, someternos a Dios en obediencia a su palabra. Esa es la mejor forma, sométete, créele a Dios, crea las promesas de Dios. Segundo, resistir y no ceder a las artimañas del diablo. Recuerda que Satanás es
el padre de las mentiras, es tan mentiroso que te puede decir, mira, tu papá no te ama, tu mamá no te ama, tus hermanos no te aman, los hermanos en la iglesia, nadie te ama. Mentira. Ni Dios te ama. Mentiroso. Mira lo que has hecho, nadie te perdona. Mentiroso. Satanás es mentiroso. Entiéndelo, resiste. No cedas a las artimañas del diablo. Tercero, estudia la palabra. Hay que estudiar la Biblia o hacer un discipulado bíblico para que nuestra fe se fortalezca. Y cuarto, hay que vivir una vida alejada del pecado. Lo que nada me sirve. Dice, oh, estoy siendo atacado por el enemigo, pero sigues jugando con el pecado. Porque entonces tú no te has arrepentido. Lo que tienes que hacer es alejarte del pecado, huir del pecado y vivir una santidad práctica. 4 consejos sencillos en la guerra espiritual. Y el otro consejo es ponte la armadura de Dios todos los días, porque todos los días es la guerra espiritual. Así que, regresando al tema, lo que estamos, Jesús no está hablando de que tú y yo tenemos esa autoridad de atar a Satanás. No, está dando una parábola de la supremacía, la superioridad de Cristo, cuando Él viene y dice, sí, lo ha atado, ahora está haciendo esto, pero lo que está queriendo decir es la contradicción que podría, que es generada por estos líderes religiosos que lo acusan a Jesús de echar a los demonios por el príncipe y este llamado de los demonios Belcebú. ¿Cómo puede Satanás echarse a Satanás a sí mismo? No tiene sentido. Versículo 28. Vamos a leer esta cuarta parte. Les aseguro que a todos los pecados y blasfemias se les perdonarán a todos por igual. Esto es interesante porque Jesús habla y dice, mira, yo les aseguro. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios y el alcance general a todos, esto es la gracia de Dios que nos alcanza a todos, pero no todos se dejarán alcanzar por la gracia de Dios. ¿Y quiénes eran en ese momento? Estos líderes judíos no se dejaban alcanzar por la gracia de Dios. Y hoy hay muchos que niegan la eficiencia o la suficiencia de Cristo. Hoy niegan el poder de Dios y a ellos, bueno, la gracia no les alcanza, pues, porque niegan al Dios poderoso. Versículo 29, excepto, dice Jesús, excepto a quien blasfeme contra el Espíritu Santo, este no te dará perdón jamás. Es culpable de un pecado eterno. Lo ha puesto la NBI. Así que los líderes se quedan mirándose unos a otros. Esto se ha conocido como el pecado imperdonable. Pero recuerda que este pecado imperdonable un cristiano no puede cometerlo. ¿Por qué? Porque por ahí siempre hay personas que dicen, pastor, yo creo que he cometido el pecado imperdonable. Yo digo, ¿sabes qué? Esa misma preocupación, ese mismo sentir de que piensas o sientes que has cometido el pecado imperdonable, me dice que no lo puedes cometer porque solamente esto viene por una relación con el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que redarguye nuestro corazón y nos dice que estamos haciendo mal. Entonces no es que hayamos cometido el pecado imperdonable. Entonces, ¿a qué se refiere este pecado eterno o el pecado imperdonable? Se basa a atribuir el mover, el milagro, el poder obrando de forma milagrosa, el atribuir esa acción a Satanás, al enemigo, y desprestigiar y minimizar y agarrar y decir, Dios no lo ha hecho. Por eso te digo, miren, el único pecado imperdonable será la incredulidad del ser humano a la revelación general y especial de Dios. Vuelvo a repetir, miren, el único pecado imperdonable será la incredulidad del ser humano a la revelación general y especial de Dios. Entiéndelo bien esto. Es la única vez que uno va a tener esta situación. Pero específicamente ahora, cuando hablamos de lo que está sucediendo, este pecado no solo se basa a la ignorancia de la revelación general y a la ignorancia de la revelación especial, sino a la verdad, al conocimiento de esta verdad y que esta verdad tú la niegues. Que tú conozcas que Jesús es el Señor, que tú conozcas que Jesús murió por ti
y que tú puedas experimentar el poder de Dios en tu vida, sanando, viendo los milagros de Dios y la gente dice, no le creo. Y es más, estos líderes atribuían a Satanás y Jesús está diciendo, ¿cómo puedes hacer esto? Ese sería de una persona no cristiana. Eso sería de una persona que ya no tiene escrúpulos, pues, que aún conociendo, se niega a conocer. Y es más, ofende a Dios atribuyéndole la obra que él hizo a Satanás. Por eso también digo que el único pecado es la incredulidad. Hoy no entienden muchos la gracia de Dios, el amor, la gracia común. Déjate simplemente amar. Hermano, hermana, hay personas que tienen este problema y no se basa simplemente en que no hay pruebas suficientes. Cuando miramos lo que yo digo revelación general es todo lo que Dios ha creado. Mira el cielo, mira las estrellas, mira cómo funciona toda la naturaleza. Mírate a ti mismo. Miren, tú eres una máquina perfecta. Tienes anticuerpos que cuando entra un virus se va defendiendo, se va por sí mismo queriendo sanar y expulsar este problema que tiene el cuerpo. Por esto produce fiebre. ¿Y qué? ¿Obra de la casualidad? Eso es la evolución, no, es Dios quien nos ha creado así. Nuestras células se regeneran. ¿Es obra de la evolución? No, es Dios. Mira los ojos, cuántos píxeles tenemos en los ojos. Miren la mano, miren la función del cerebro. Miren, todo eso. Y las personas dicen, no, no hay Dios. Bueno, a veces no es una cuestión de falta de pruebas o de evidencia, simplemente es una cuestión del corazón, de que el hombre ama su pecado y no quiere tener a alguien a quien rendirle cuentas y no quiere tener a alguien que le diga qué tiene que hacer y no tiene que hacer, porque su moralidad es simplemente basado en lo que ellos creen, en lo que ellos piensan, en lo que ellos dicen está bien. Porque si saben que si se ponen a cuentas con Dios, van a tener que dejar no solamente de pecar, sino algunas relaciones que no están bien con Dios. Por eso, el cristiano no podría cometer ese pecado. Así que ese pecado imperdonable es atribuirle a Satanás, a los demonios, un milagro, una obra que Dios ha hecho. Así que no se preocupen si alguien está ahí por ahí pensando que cometí el pecado imperdonable. Vamos a seguir leyendo, versículo 30. Es que ellos habían dicho, y les dijo ahí, ¿no? Tiene un espíritu maligno. La última parte, y ahí terminamos. En eso llegaron la madre y los hermanos de Jesús. Se quedaron afuera y enviaron a alguien a llamarlo. Versículo 32. Pues había mucha gente sentada alrededor de él. Y le dijeron, mira, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Están afuera y te buscan, le dijeron. Esto es muy interesante, ¿verdad? Porque ustedes saben, ahí voy a dejarlo por la palabra hermanos, bajo la tesis católica, se habla de la perpetuidad en la virginidad de María, la Virgen María, de ahí surge la idea. Pero este texto dice, tu madre y tus hermanos. ¿Hermanos? Y ahí donde surge, oye, Jesús tuvo hermanos, eso es una locura. Porque la tesis católica dice que María murió virgen, que no tuvo más hijos y que fue ascendida. Y tiene un trono, un lugar muy especial en el cielo. Y muchos piensan que María va a estar en el día del juicio, cuando va a ser juzgado la humanidad. Y va a estar hoy está cumpliendo una labor sacerdotal, la cual es que intercede por los pecadores. Intercede por los que están en falta. Y como es la madre de Jesús y murió virgen y ha sido ascendida y tiene un trono especial, Jesús le hace caso a la Virgen María porque es su madre. Entonces, tú no puedes ir y orar directo a Jesús, es lo que ellos dicen, porque es mejor que vayas por la mamá. Y la mamá le va a convencer al hijo para que te haga el favor o te solucione el problema o aquella petición que tú tengas, que lo has hecho de rodillas prendiendo una velita. ¿Será verdad esto? Miren, esto totalmente no es cierto. ¿Por qué? Porque tener a María como intercesora, y obviamente que la Biblia ni lo menciona en ningún versículo que María es intercesora, lo único que menciona es que hay un solo intermediario, un solo intercesor. ¿Sabes quién es? Jesucristo.
el hombre. Nuestro Señor Jesucristo es el único que es intermediario entre mi persona y Dios el Padre Celestial, no María. Pero cuando las personas piensan esto, es como mirar a decir, María, yo necesito un favor. Ok, necesito una petición. Y María va donde Jesús le dice, Jesucito, hazle un favorcito a Efraín, pues, ¿no? Efraíncito está pidiendo esto y esto y esto, hazle, pues, ¿no? Entonces, esa es la idea de la tesis hoy día en la gran mayoría de Latinoamérica. Esto quita la omnisciencia de Dios, es un atributo de Dios. Esto niega que Jesús está sentado en su trono y que por Él existen todas las cosas y subsisten por Él, lo que dice Colosenses capítulo 1, versículos 16, 17 y 18, y Hebreos capítulo 1, versículo 1. Esto niega todo eso. ¿Por qué? Porque lo hace ver a un Jesús que como que está distraído, que no sabe lo que te pasa, que no sabe lo que pasa en el mundo. Es como que Jesús se levantara en la mañana y dijera, oye, ¿qué? ¿Hay un virus? No sabía que había un virus. A ver, María, ¿cuántos están pidiéndome que les ayude en el virus? O sea, esa es la idea, porque se ha formado esto. Entonces, como no tiene validez bíblica, muchos agarran y dicen, no, entonces tú estás mal, esto es tu religión y te respeto, pero el asunto es que hablemos con la palabra. ¿Qué dice la palabra de Dios? Jesús es soberano, Jesús es Dios, Jesús es omnisciente, Jesús lo sabe todo, Jesús tiene todo el poder, Jesús está en todo lugar. Y al usar esta perspectiva de vida donde que hay que ir por la madre, le quita todos esos atributos a nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, minimizamos su poder y al minimizarlo caemos en idolatría. Pero cuando la Biblia habla de la palabra hermano, dicen, también esto está mal, porque mire, en el griego habían dos palabras, uno es el adelphos, y esto es para hermanos, y el anepsioi, que es para primos. ¿Y saben qué palabra se usa acá? Adelphos, que es para un hermano de sangre, en la gran mayoría, generalmente, y puede ser hermano de papá o hermano de mamá. O sea, eran los medios hermanos de Jesús, porque Jesús nació por obra del Espíritu Santo, y eso obviamente lo dice la Biblia y no se puede refutar y no se debe de refutar esa doctrina. Pero que Jesús tuvo hijos con José, por supuesto, hermanos y hermanas. Esto es lo que dice la palabra. Ahora, gracias a Dios que en el Google tú puedes buscar en el griego interlineal y vas a ver, griego interlineal, pones Marcos capítulo 3, versículo 30, 31, 32, vas a ver, la palabra dice adelphos. No se puede negar eso, son sus hermanos de carne, de sangre, que nacieron después, porque él es el primogénito. Si fuese el primo, porque dice, no, esa es la palabra primo, no, la palabra primo significa anemissioi. Y no es la que se usa allí, ni en Mateo ni en otros libros. Versículo 33. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Replicó Jesús. 34. Luego echó una mirada a los que estaban sentados alrededor de él y añadió, aquí tienen a mi madre y aquí tienen a mis hermanos. Miren, Jesús los mira fijamente y les dice 35. Cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Ojo con eso, hermanos. Lo importante es hacer la voluntad de Dios. Por eso Jesús ahora somos hermanos, nos llamamos hermanos, aunque lo usan de forma peyorativa, ¿no? Ahí están los hermanitos. ¿Qué sucede con este párrafo? 5 cositas y te lo paso rápido. Las palabras de Jesús fueron una reprensión a la mariolatría. ¿Por qué? Porque no la deshonró, sino que dijo que las relaciones espirituales toman más importancia sobre las naturales. Y para María era mejor hacer la voluntad de Dios que ser su madre. Tú tienes que hacer la voluntad de Dios, le decía a su madre. Segundo, refuta el dogma de que María fue virgen perpetuamente. ¿Por qué? Porque Jesús tuvo hermanos y era el primogénito de María, pero después nacieron otros hijos. Te dejo estas referencias, si deseas tómale foto o un screenshot. Mateo 13:55, Marcos 6:3, Juan 2:12, Juan 7:3, Juan 7:5 y 10, Hechos 1:14, 1 Corintios 9:5, Gálatas 1:19 y si Salmo 69:8 es una profecía mesiánica de hablar de su familia de Jesús. Tercero, Jesús ponía los intereses de Dios por encima de esos vínculos naturales.
¿Por qué? Porque en esa actualidad hoy nos sigue diciendo lo mismo a sus seguidores. En Lucas 14:26, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, y a sus hermanos y a sus hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. O sea, hermanos, hermanas, Jesús puso los intereses de Dios por encima de los vínculos familiares o los vínculos naturales. Si Él lo hizo con su madre y sus hermanos, con María y sus hermanos, también hoy pide y dice para sus seguidores, para nosotros, si tú amas más a tu esposa, a tu esposo, tus hijos, tus padres, mira, no puedes ser discípulo. No está diciendo que los odies y que no los ames. Se está diciendo prioridades. Dios siempre es el primer lugar en mi vida. No es mi esposa, aunque sí amo a mi esposa, a mis hijas, ¿no? No, es Dios. No es mis hijas, no, es Dios. No es mi trabajo, no, es Dios. No es la iglesia, no, es Dios, Dios, Dios. ¿Son mis padres? No, es Dios. Ese es el orden de prioridad. Si no pueden hacer esto, dice, no pueden ser sus discípulos. Y con esto, él mismo está demostrando. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? ¿Saben? Son ustedes. Si hacen la voluntad de Dios, si ponen a Dios en primer lugar, eso lo son. Cuarto, vamos a terminar pronto. Este pasaje nos recuerda que los creyentes están unidos por vínculos más fuertes a sus compañeros cristianos que esos parientes carnales a veces no convertidos. Porque llegamos a ser una nueva familia, por eso nos llamamos hermanos, somos una familia en el Señor. Y quinto, enfatiza la importancia que Jesús da al hacer la voluntad de Dios. O sea, es más importante hacer la voluntad de Dios que a veces la familia. Así que quitémonos estos puntos de mente donde se dice y se nos ha enseñado desde niños a veces que María murió siendo virgen y por eso se llama la Virgen María. No, la Biblia dice que hay hermanos. Segundo, que María tiene un lugar especial. No, María es una sierva del Señor, ha sido instrumento en las manos de Dios, ha sido utilizada y ha sido reconocida en la palabra. Pero de allí a que pueda tener algo más especial, no, está igual que nosotros. En el sentido de que ella tenía que hacer la voluntad de Dios. Ella tenía que cumplir los mandamientos de Dios, de su Hijo, de Jesucristo. Porque Jesucristo es Dios. Así que recordemos esto. Vamos a terminar con unas conclusiones. 5, vamos a ver. Primero, si tus parientes piensan que estás loco o fuera de sí por cumplir la misión de Dios, te digo, estás en la dirección correcta. Número 2, los cristianos no podemos cometer el pecado imperdonable. Número 3, si hacemos la voluntad de Dios, llegamos a ser los hermanos y hermanas de Jesús. Hebreo nos dice que tenemos una herencia, somos coherederos con el Señor. O sea, cuarto, en Cristo somos una nueva familia. Recuérdalo esto, somos una nueva familia. Por eso nos llamamos la familia, en este caso, cuando en la iglesia Calvary, ¿no? Somos una nueva familia y amémonos como una familia. Obviamente que como una familia sana también hay problemas, pero los resolvemos en familia. Y quinto, en la lucha espiritual, toma la armadura de Dios cada día. Sométete a Dios, resiste al diablo y el diablo huirá de ti. No te dejes engañar, hermano, hermana, por las mentiras del enemigo. Él ha mentido y sigue mintiendo, pero recuerda que estamos del lado vencedor. Recuerda que Él lo ha humillado, Jesús, nuestro Señor, el que vive en ti, lo ha humillado. Recuerda, ¿sabes? Estás del lado ganador. Un cristiano no puede ser poseído por demonios, nunca. Y eso lo puedo explicar más adelante, porque somos templo del Espíritu Santo. Solo nos toca luchar nuestras batallas espirituales, pero hazlo de esta forma que te estoy diciendo. Si tú hoy estás enfrentando una lucha espiritual, una batalla espiritual, ya sea en tu casa, ya sea en tu propia vida, vamos a orar en este momento por ti. Y si tú estabas creyendo algo que de repente no estaba de acuerdo a la palabra de Dios respecto a la tesis católica, mira, te lo estoy mostrando con la palabra. Créele al Señor, cree la palabra de Dios. No se trata de una religión, se trata de una relación en vida que podemos tener con nuestro Jesús, el único que murió por ti y el único que intercede por ti.
Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Amado Padre Celestial, primeramente te damos gracias porque por medio de ti somos ahora hijos tuyos. Y somos más que vencedores. Y como dice en tu palabra en el libro de Romanos, no hay nada que nos pueda separar de tu amor. Ni lo presente, ni lo porvenir. Ni los ángeles, ni los principados, ni ningún demonio, ni nada, lo que venga a nuestra vida, ni aún la vida, ni la muerte nos va a poder separar de ti. Señor, tú nos amas, tú nos has agarrado con tus manos y nos sacas del fango, del pecado, de la desesperación, de esos sentimientos negativos. Tú eres el único que puede hacer esto, Señor. Y ayúdanos a mantenernos firmes. Ahora nos toca poner de nuestra parte a resistir al diablo, a usar la palabra de Dios. Ayúdanos a estudiar tu palabra cada día, a que sea algo propio, algo nuestro. Resistir al diablo y el diablo va a huir. Señor, que tu gracia esté con mis hermanos que estén luchando esta batalla espiritual. Que tu poder esté en medio de esa casa, Señor. Y que recuerden que cuando la luz viene, las tinieblas se tienen que hacer a un lado. No es que las tinieblas le ganan a la luz, no, tú eres la luz. Tú eres la luz que vive en nosotros y todo lo demás, las tinieblas o toda fuerza demoníaca, en tu nombre tienen que huir. Y te doy gracias también, Señor, si en este momento hay personas que han sido enseñadas de forma equivocada. Yo te pido, Señor, que tengas misericordia y compasión por ellos para que entiendan realmente que Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida y no es una religión, es una relación que hoy podemos tener con Él. Gracias, Señor, por todo este tiempo. Gracias por tu palabra en esta mañana. En tu nombre, Jesús, oramos así. Amén. Dios te bendiga, nos vemos en los devocionales que estamos haciendo cada día y el día miércoles continuamos con el libro de Primera de Reyes. Recuerden, si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo por el Facebook o por cualquier otra de las redes sociales o plataforma de las redes sociales. No te olvides ponerle un like y si deseas comentar algo o pedir oración específicamente por un asunto en particular, no dudes en escribirnos como un comentario o mandarnos un mensaje por el inbox o el Messenger. Y si deseas tener consejería, pues deja tu número por el Messenger y te vamos a estar llamando. Dios te bendiga. Nos vemos pronto.